sus Biblias allí en la porción de Efesios capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo de Efesios capítulo 2, pero vamos a concentrarnos en versículos 19 hasta el versículo 22, que es la conclusión, en realidad, del sermón o del capítulo y el argumento del apóstol Pablo. ¿Cómo estamos ahí? ¿Todo listo? ¿Sí? Muy bien. Efesios capítulo 2, versículo 1, así dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, queremos agradecerte por esta porción de tu palabra y queremos usar bien el tiempo y poder entender este texto que vamos a considerar, puedas hablar a nuestros corazones, puedas usar la Escritura, puedas abrir los ojos de aquellos que aún no tienen a Cristo, puedan ser salvos por este fabuloso texto que nos habla de la iglesia y cómo llegó a tener su unidad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor bendiga su palabra. La mayoría de nosotros, si no casi todos nosotros, decimos: voy a la iglesia. Vamos a la iglesia, el domingo vamos a la iglesia. Y no está mal, porque vamos al lugar donde nos reunimos, pero en realidad vamos al templo, porque la iglesia no es el templo, la iglesia no es el edificio. Sin embargo, este pasaje nos va a hablar de la iglesia como un edificio en su parte final. Pero la realidad es que el libro de Efesios, como otras partes del Nuevo Testamento, se dedican a diferentes temas y en general tenemos toda una doctrina neotestamentaria. El libro de Efesios es el libro por excelencia que nos da a nosotros una idea del nacimiento de la iglesia, cómo es que la iglesia en la eternidad nació, porque el nacimiento real de la iglesia lo vemos en Hechos capítulo 2, pero desde la eternidad pasada, cómo Dios tenía en su mente la iglesia o los que habrían de ser salvos. Y por supuesto, el libro de Efesios es quien nos da detalles acerca de esto en el capítulo 1, cuando nos habla que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el versículo 14, hay una oración que en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, que fue en el griego, no hay ningún punto y no hay ninguna coma. Es como si Pablo tuviera que tomar aire profundamente y dar una oración larga
sin puntos ni comas, para expresar la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo para formar la iglesia o para alcanzar a la iglesia. Pero a partir del capítulo 2, lo que hace el apóstol Pablo en la carta de los Efesios es mostrarnos de qué manera, de qué forma esto llegó a ser posible, cómo la eternidad pasada se hizo patente en el presente, en las personas que fueron transformadas, en este caso las personas de la ciudad de Éfeso. Lo que ocurrió con los Efesios es lo que ocurrió con cualquier otra persona que en el Nuevo Testamento y luego del Nuevo Testamento y fuera de la Biblia han conocido el Evangelio, han entendido a Cristo, han sabido lo que es la obra de Cristo y se han arrepentido de sus pecados. Eso es lo que pasa. Lo que vamos a ver hoy en el capítulo 2, eso es lo que realmente pasa con las personas. Buenas tardes a los que han llegado. Bienvenidos, bienvenidos. Así que los primeros 10 versículos del capítulo 2 nos hablan del Evangelio y la salvación. Ustedes ven que Pablo empieza diciendo, y Él os dio vida a vosotros. Pablo torna la carta de una forma muy personal y les está explicando cómo ellos llegaron a ser salvos. Ahora nosotros sabemos que la carta a los Efesios fue escrita en un momento, en una locación especial, a un grupo de personas que existían en la historia, pero llega a nosotros como la palabra de Dios para que sepamos que la experiencia de estas personas es la experiencia o debe ser la experiencia de todas las personas, teológicamente hablando. La enseñanza y luego la práctica debe ser la experiencia de toda persona que reclama o que confiesa ser un hijo de Dios y que llega a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que los primeros 10 versículos nos hablan de esto y nosotros no lo voy a detallar porque ahora vamos a ver algunas cosas de allí. Pero bueno, hay un punto importante a partir del versículo 11 al 18 del capítulo 2, y ustedes me van siguiendo con sus vistas, porque vamos a dedicarnos del versículo 19 hasta el 22, pero simplemente quiero hacer un pequeño resumen. Desde los versículos 11 al 18, lo que el apóstol Pablo va a hacer, va a tratar de mostrar la unidad que tiene la iglesia. Y esta unidad está formada por todas las personas que se han convertido, pero en el contexto en que esto ocurrió en el primer siglo, tenemos que entender que las personas que tenían acceso a las verdades espirituales eran los judíos. Sabemos que así es la historia. Cristo vino a los judíos. Así que ellos tenían, por así decir, las credenciales de la relación con el Dios verdadero. Pero sabemos la historia de Israel. Ellos rechazaron a Cristo, ellos rechazaron al Mesías. Y el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, enseña que ellos tenían que llegar primero el Evangelio, pero como ellos rechazaron, ellos se volvieron a los gentiles. Los gentiles, en la Biblia, son todos los que no son judíos. Es una palabra que significa pueblos o naciones. Así que cuando leemos aquí gentiles, no estamos hablando de gentileza, no estamos hablando de buena conducta, sino que estamos hablando de personas que no son judíos. No son menos, los judíos sí pensaban que eran menos, los judíos oraban y decían, te doy gracias que no soy gentil, y te doy gracias, y es increíble, que no soy mujer. Así oraban los judíos. Así que se dan cuenta que tenían un concepto demasiado alto, y los hombres en especial. Pero este pasaje nos enseña que hay una unidad entre los que eran judíos y los que no eran judíos. Y Dios formó la iglesia. Y quiero que observen, notable, cómo Pablo hace énfasis sobre esta unidad en versículos 14 al versículo 18. Sigan con sus vistas. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Versículo 14. Luego versículo 15 al final dice, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y en versículo 19, esas dos palabritas, así que, detallan o inician la conclusión que el apóstol Pablo quiere dar. Cada vez que encontramos esas palabras, por qué, o por tanto, o así que, nos indica la gramática que la persona que está escribiendo o está diciendo algo va a llegar a una conclusión. Así que versículos 19 al 22, que nosotros vamos a considerar, son la conclusión de este argumento del apóstol Pablo, que señala que la iglesia, su esencia, es la unidad y también tiene privilegios. Y estos privilegios en este pasaje que nosotros vemos son tres
que vamos a considerar al final. Así que dos cosas quiero compartir con ustedes: la esencia de la iglesia, que es la unidad, y los privilegios que tiene la iglesia de acuerdo a este pasaje. ¿Cuál es la esencia de la iglesia? Es la unidad. Así que, ya no sois extranjeros ni advenedizos, pero para entender un poquito cómo esta unidad está formada, las personas que forman parte de la iglesia de Cristo, no de una membresía de una iglesia. Uno puede llegar a ser miembro de una iglesia y no haber entendido el Evangelio. Esto también es un problema de liderazgo si no ha examinado bien. Pero una persona puede engañar, no se puede engañar a Dios, que Dios ve el corazón. Pero cuando una persona llega a ser parte de la iglesia de Cristo, tiene en común las mismas cosas que tiene con otras personas que también se han convertido, ahora o en el pasado. Y esas cosas en común son las que el apóstol Pablo señala, forman la unidad de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de unidad, el mundo habla de unidad. Lo vemos en el diario hoy, los políticos están sacándose fotos de unidad, ¿verdad? Están sacándose fotos de unidad. Los equipos de fútbol hablan de que están todos unidos, pero no saben lo que pasa en el vestuario, se están peleando todos, pero allí todos hablan de cierta clase de unidad. Las personas hablan de diferentes formas de unidad. La religión habla de unidad. Tenemos que estar todos juntos, tenemos que unirnos todos porque todos creemos en el mismo Dios y porque todos predicamos el amor y porque todos buscamos hacerlo mejor, así que tenemos que tener unidad. Pero lo que define la unidad es lo que la Biblia enseña que es la unidad, porque la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros no podemos guiarnos por lo que a nosotros nos parece. Es decir, si uno quiere hacerlo, puede hacerlo, pero no puede decir que la Biblia es su autoridad. La Biblia es la autoridad, es lo que define la unidad en este caso. Y las personas que tienen una unidad, lo tienen por causa del Evangelio. El Evangelio nos muestra que la unidad de la iglesia es una unidad orgánica. Esto significa que tiene vida. Ahora, un microscopio es una unidad, pero está formada por partes que no tienen relación entre sí, a menos que estén ensambladas. No tiene vida. Funciona para algo específico, igual que un telescopio. Hay muchas cosas que están formadas de diferentes partes. Pero el cuerpo humano, el ojo, a diferencia de un microscopio, es un organismo, tiene vida. Está relacionado por la vida, la relación que tiene con el mismo corazón, que le bombea la sangre y trabaja por todo el funcionamiento del cuerpo humano. La iglesia es un organismo vivo, porque la vida de los creyentes no les pertenece a ellos, sino que les pertenece a Cristo. Por eso la Biblia, en otro pasaje, y Pablo lo menciona en el capítulo 4, habla de la iglesia como el cuerpo, como usa la imagen del cuerpo humano, de quien Cristo es la cabeza, que en un cuerpo gobierna todas las cosas. Y los creyentes son los miembros de ese cuerpo. Es un cuerpo con vida. La iglesia es un organismo, no es una organización. Las organizaciones tienen una unidad, pero es una unidad ficticia. La iglesia es un organismo y por eso la unidad que tiene es única. Pero ¿cuáles son las cosas que hacen que los creyentes tengan unidad? Bueno, tenemos cosas en común. Y en primer lugar el Evangelio es lo que crea la unidad. Como dije, el mundo rara vez trata de generar unidad de muchas maneras, pero rara vez va a tener una unidad efectiva. Y aunque sea así, no es orgánica. Esto es un trabajo de Dios. No es algo que el ser humano puede lograr. Nosotros no podemos lograr la unidad de la iglesia. Podemos estar juntos en un mismo lugar, pero físicamente juntos no significa que nosotros tenemos la unidad que necesitamos. Pero el Evangelio que creemos sí nos da la unidad. Y presten atención. Las cosas que nos unen a nosotros, que unen a los creyentes, en primer lugar es la realidad que tiene que ver con el pecado. Lo que nosotros entendemos del pecado. Observen en capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, está hablando de Cristo allí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí comienza Pablo su argumentación y en versículo 19 va a hacer la conclusión. Pero aquí comienza su argumentación. Y lo primero que dice es que hay una realidad del pecado. Todos los creyentes que forman parte de la iglesia verdadera tienen en común
el entendimiento de lo que es el pecado. Y presten atención, no estamos hablando de pecados cometidos. No estamos hablando simplemente de que los creyentes tienen en común que dice, yo he pecado, vos pecaste, sí, yo también pequé. Y bueno, uno peca de una forma y otro peca de otra. Lo que realmente está diciendo aquí es que lo que entendemos por pecado es una enemistad con Dios. Estamos enemistados con Dios desde nuestro nacimiento y eso significa que estamos separados, completamente separados. El mundo se une por clases, se une por colores, se une por razas, se une por educación, se une por cultura, pero los creyentes comenzamos a unirnos en el sentido que estamos seguros y entendemos que Dios nos encontró a nosotros separados de Él, completamente separados. Es decir, la Biblia no me pone a mí en un lugar más bajo que a vos, o te pone a vos en un lugar más bajo que a mí. Nos pone exactamente en el mismo lugar porque nos compara no con otras personas, sino que nos compara con Dios. Yo puedo tener una lamparita de 50 watts y una lamparita de 150 watts y a la vista una tiene más potencia que otra, pero las ponemos al lado del sol y ninguna de ellas tiene sentido alguno en cuanto a su iluminación, porque lo que estamos haciendo es compararlas con la luz más grande que existe en nuestra galaxia, que es el sol. Eso es lo mismo que nosotros entendemos cuanto al pecado. Estamos separados de Dios, no importa nuestra crianza, no importa la educación que tenemos, estamos separados de Dios. Salmo 130 dice, si Dios mirara los pecados, ¿quién podrá sostenerse? Así que tenemos acuerdo en cuanto a eso. Cuando una persona empieza a decir, bueno, todos somos pecadores, y yo creo que algunos más que otros, pero bueno, yo trato de portarme bien, esa persona está diciendo, realmente no creo que sea tan malo como otros, pero la Biblia nos pone a todos bajo la misma condición. Así que somos iguales respecto al pecado. Y eso comienza a formar la unidad de la iglesia. Todos los creyentes en una iglesia, en la iglesia de Cristo, entienden que están separados de Dios. En segundo lugar, tenemos igualdad en cuanto a nuestra comprensión de la incapacidad que tenemos. ¿A qué me refiero a incapacidad? Bueno, que no tenemos esperanza. No tenemos esperanza delante de Dios. Yo puedo tener una camioneta 4x4 y puedo tener un Mercedes-Benz último modelo y uno puede decir tiene más fuerza que otro, pero pongámoslo al lado de la Concagua y tratemos de subir y ninguno de los dos va a poder hacer eso porque son incapaces de lograrlo. Y una de las características de los creyentes es que recuerdan su incapacidad de acercarse a Dios por sus propios medios. Por eso la Biblia dice que la salvación es por gracia. Por eso la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. El mediador no son mis obras, el mediador no es mi conducta, el mediador no es como yo hable o como yo crea, lo que yo crea de Dios. El mediador es Jesucristo, es el único que puede extender los brazos entre Dios y el hombre. Porque aparte de eso, somos completamente incapaces. No hay una mejor situación para uno que para otros. Así que cuando Pablo quiere hablar de la unidad de la iglesia, son personas que entienden que son pecadores, son personas que entienden igualmente que están incapacitados y en tercer lugar son personas que tienen la misma necesidad de un Salvador. Eso es lo que dice en versículo 5 al 10. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Los creyentes que tienen unidad tienen la misma comprensión de un Salvador. Es decir, están marcados por la convicción de quién es Jesucristo. Son las personas que dicen, la iglesia no me salva, la Biblia no me salva, el bautismo no me salva, portarme bien no me salva. Yo tengo un Salvador y es Dios hecho hombre. Es el único mediador. Y los creyentes se apoyan completamente en esta verdad. Y creen que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y murió en la cruz. Y eso nos lleva a la cuarta cosa.
que los creyentes tienen unidad porque entienden el valor que se le da a la cruz. Eso significa que no solamente creen que Cristo es el Salvador, sino que tuvo que morir, que tuvo que ser colgado en una cruz y que tuvo que ser tratado por Dios como maldito para que mis pecados sean perdonados. Él ocupó mi lugar en la cruz. La única forma de salvarme era la muerte de Cristo. No es Cristo más ir a la iglesia, no es Cristo más bautizarme, no es Cristo más leer la Biblia. Es Cristo únicamente y solamente Cristo. Cristo más nada igual todo. Cristo más nada igual salvación. Es la cruz de Cristo. Si Cristo no moría en la cruz y si Cristo no derramaba su sangre en la cruz, no podíamos tener perdón porque la Biblia dice desde el Antiguo Testamento, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre representa la vida y Cristo entregó su vida. Y los creyentes que tienen unidad en la iglesia creen que la cruz es esencial. Por eso, cuando uno se encuentra con otras personas que dicen ser creyentes y empiezan a hablar del Evangelio, y la cruz es algo que está metido bajo el cajón, es algo que no se habla mucho, yo no puedo tener relación con esas personas, al menos como un hermano en Cristo, porque no le da el valor a la cruz. No le da el valor a la muerte de Cristo. Le da el valor a las actividades que hace en la iglesia, le da el valor a su conducta, le da el valor a visitar enfermos, le da el valor a tener mucho amor en la iglesia, le da el valor a hacer muchas obras sociales, a tener merenderos, a tener un montón de cosas. Y eso es lo que muestra que la iglesia está en el mundo, pero no le da valor a la cruz, no le da valor al Evangelio. Eso no es lo que Pablo dijo. Pablo dijo que se gloriaba en la cruz de Cristo y que no hacía caso de ninguna otra cosa, sino predicar la cruz del Señor Jesucristo. Y por eso fue azotado, y por eso fue a la cárcel, y por eso perdió la cabeza, de acuerdo a la tradición. Los creyentes tienen en claro que su unidad se basa en la realidad o en el hecho de que el Salvador murió en una cruz, bajo la maldición de Dios. En quinto lugar, la unidad de los creyentes se consolida porque tienen la misma comprensión de la obra del Espíritu Santo. Dice el versículo, en capítulo 2, versículo 18, porque por medio de Él, por medio de Cristo, después de la sangre de su cruz, dice, nosotros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Realmente es precioso el momento cuando dos creyentes se encuentran. Yo tuve la posibilidad de hace 2 semanas atrás de estar con gente de Kenia y con gente de Burkina Faso. Nos hablábamos en inglés o tratar de hablar un francés precario, pero la sonrisa, la realidad de que tenemos a Cristo y no nos conocíamos y ver la Escritura y disfrutar las mismas cosas y compartir, ¿cómo es posible que eso ocurra? Tenemos el mismo Espíritu Santo. Y dicho sea de paso, le digo, ¿cómo puedo orar por vos? Y dice, orá para que los terroristas no entren en la iglesia y nos acribillen. Así que si tienen dificultades o tienen problemas para venir a la iglesia, recuerden que hay gente en Burkina Faso que tiene problemas porque en cualquier momento los acribillan cuando están en el medio del culto. Así que tenemos que orar por estas personas. Pero es natural que cuando dos creyentes comienzan a charlar, y pueden hablar de muchas cosas, pero cuando empiezan a hablar de la Escritura, empieza a hablar de la victoria, empieza a hablar del pecado, empieza a hablar de las tentaciones, empieza a hablar de la oración, empieza a hablar de lo que aprenden de la Biblia, inmediatamente hay una conexión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en sus vidas. Y eso hace unidad, eso hace la unidad de los creyentes. Y finalmente, antes de ver los privilegios, la esencia de la iglesia, que es unidad, está consolidada porque tenemos el mismo Padre. Tenemos el mismo Padre. La gente cree que Dios es su Padre. Y Dios es mi Padre. Pero recuerden que si hay algo que marca en los evangelios un punto increíble, es cuando Cristo le dice a los religiosos, más religiosos que vos y que yo, a los religiosos le dice, ustedes son de su padre el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Y no es personas que andaban acribillando personas y por eso eran del diablo porque rechazaban a Cristo. No tenían a Dios por Padre. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no tiene nietos. La salvación no es por pedigre. Uno tiene que nacer en la familia de Dios y tiene que tener a Dios por Padre por la conversión. Y esto es lo que une a los creyentes. Tenemos un mismo Padre. Y Pablo menciona esto varias veces en la carta a los Efesios. Y eso es lindo porque cuando hablamos del mismo Padre sabemos que como una iglesia está formada por pecadores, porque la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, como alguien dijo, y como estamos luchando con la santificación, puede haber que en la iglesia haya roces, como dijimos la semana pasada, cuando hay amor, se choca y lo único que sale es amor, ¿no es cierto? Pero puede haber roces. Como hay en toda familia, los hermanos se pelean, pero que se peleen no significa que tienen diferente padre. Y la iglesia de Cristo es así también. Así que Pablo dice, tenemos unidad, miren todas las cosas que nos unen. Así que comienzan los privilegios. Y va a usar tres figuras. La figura de la ciudadanía, la figura de la familia y la figura de un edificio, un templo. Tres figuras. Cuando entendemos estas figuras, nosotros apreciamos mejor la vida cristiana y parte de lo que aprendimos la semana pasada, de lo que es mi identidad en Cristo, tiene mucho mayor color. Nos ahorra un montón de problemas si nosotros escuchamos lo que el apóstol Pablo dice aquí y con lecciones objetivas, porque está usando figuras, la figura del ciudadano, la figura de la familia, la figura de un edificio, quiere comunicar una verdad. Creo que es claro esto. Usamos una figura para que nosotros entendamos mejor una verdad. Y la teología es así, la doctrina es así. A través de figuras nosotros entendemos, porque la figura contiene similitudes o contiene verdades que son similares a las aplicaciones espirituales para nuestra vida. La ciudadanía, la familia y el edificio en este caso. Hay muchas otras más como la vid y los pámpanos, como el matrimonio, como el cuerpo humano, como el pastor y las ovejas, para que entendamos una verdad espiritual. Así que prestemos atención. Pero lo interesante es que Pablo, cuando empieza a explicar esto en versículo 19, lo hace a través de un negativo. Así que ya no sois. Eso es una práctica de Pablo. Si prestan atención en las epístolas van a ver que ya no sois, o ya no sois esto, o ya no hacen tal cosa. Es un negativo. A veces a través de mostrar lo negativo, lo positivo tiene mayor color. Y entonces Pablo quiere que nosotros veamos lo que no somos ya, lo que no somos como cristianos. Lo que no somos como cristianos. Por un lado está la verdad teológica. Todos los creyentes realmente en Cristo Jesús, que tienen unidad a través de las cosas que vimos, la enseñanza, lo descubrimos a través del Nuevo Testamento y son verdades que aplicamos a nuestras vidas. Lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Cuando lo leemos. Principalmente cuando lo leemos, cuando se nos enseña, cuando nosotros aprendemos. Yo leo y aprendo que soy un ciudadano celestial. Lo leo en el Nuevo Testamento. Me predican sobre eso, lo aprendo, lo aplico a mi vida. Eso lo sabemos. Son verdades teológicas, doctrinas que se enseñan. Es la forma en que nosotros tenemos que predicar. La Biblia dice que es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos. A través de la enseñanza nosotros aprendemos. El Espíritu de Dios que está en nuestras vidas, en los creyentes, aplica esa verdad, o el Espíritu Santo convence a la persona que no cree esto y le hace ver cuál es la verdad que necesita. Ahora, eso es importante, lo leemos, lo tenemos allí. Pero después está la realidad práctica. Yo puedo leer sobre ciudadanos, sobre familias, sobre el templo y el edificio. Y es una verdad teológica. Pero después está la verdad práctica. Y aquí nosotros no tenemos la ventaja que tenían los efesios. Porque los efesios eran idólatras, eran promiscuos y no eran cristianos. Aquí golpeamos la puerta de una casa y dice, ¿usted qué religión es? Soy cristiano. Y va a ser 3, 4 cuadras, ¿y qué religión es? Cristiano. Y todos van a decir cristiano. Y difícilmente va a encontrar, quizá ahora cada vez más, pero va a decir yo soy budista, yo soy hinduista, o yo soy mormón, pero el mormón va a decir yo soy cristiano. Y el testigo de Jehová va a decir yo soy cristiano. Así que la Argentina es un país cristiano. Pero ¿cómo notamos la diferencia de lo que realmente es un cristiano bíblicamente y no un cristiano nominal como enseña el gobierno o como enseña cualquier religión?
Porque los cristianos siguen a Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia en Hechos capítulo 11. Los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía porque seguían a Cristo. Nosotros no tenemos el trasfondo que tenían los efesios, que en Hechos capítulo 19 quemaron un montón de libros de magia y un montón de otras cosas que tenían que ver con la vida pasada. Y ellos mostraron realmente, esta gente cambió. Estos ya realmente son de una familia nueva. Ellos realmente son ciudadanos del cielo. Nosotros tenemos que andar mirando, este dice que es cristiano, pero ¿cómo sabemos? Bueno, las figuras están aquí y nos van a ayudar. Hay 3 términos en versículo 19. Extranjeros, advenedizos y conciudadanos o ciudadanos. Extranjeros, advenedizos y conciudadanos. Extranjeros, sabemos lo que significa. Es de otro país. Aquí hay personas de otro país. Yo viví con mi familia, vivimos en otro país, en Uruguay, por mucho tiempo. Y eso es ser extranjero. Es no pertenecer a un país y pertenecer a otro país. Bueno, el segundo término es advenedizo, que tiene la idea de residente. El residente vive en un país que no es su país, pero es residente. Quizá tiene una cédula del país como yo tenía la mía de Uruguay. Pero no es del país. Y cuando jugaba Argentina con Uruguay, ahí se notaba que yo no era uruguayo. O la gente sabía que yo no podía entrar por lo mismo y había una diferencia, por más que teníamos una hija uruguaya, que tenía mi cédula uruguaya, que tomábamos mate y todavía tomamos canaria, y ahora todo el mundo toma canaria. Pero la verdad es que ahí se notaba que no. Y uno no podía gritar los goles y no podía hacer nada de esto. Porque tenía que irse al río y escuchaba que los de Concordia tiraban los cohetes cuando hacía gol Argentina, y cuando los uruguayos hacían goles tiraban cohetes y nosotros calladitos. Pero uno se siente que no es del país. Y finalmente, ciudadanos son los que tienen todos los derechos. Así que Pablo dice, ustedes no son ni extranjeros ni son residentes. Ustedes son ciudadanos. Y presten atención, porque cuando vos no podés decir lo que los efesios decían, y vos te sentís como sapo a otro pozo en el templo, con la gente de la iglesia, te sentís que no, y sí, pero no, hasta cierto punto está bien, pero no tengo, ya conocés las canciones, sabés lo que es la Biblia, más o menos conocés lo que dice el pastor, las palabras, los Romanos, Pablo, Juan, ¿verdad? Apocalipsis, Antiguo Nuevo Testamento, Moisés, y tenés una idea, pero no te sentís como en casa. No te sentís ciudadano. Te sentís como residente o te sentís como sapo a otro pozo. Y eso es lo que Pablo está diciendo cuando habla de esto. Ustedes ya no son así. Porque en otro tiempo ellos se sentían así, con relación a las cosas espirituales. Pero ya no eran así, ahora eran conciudadanos de los santos. ¿Saben cuál es el país? El reino de los cielos. ¿Cómo se entra al país? ¿Cómo se obtiene la ciudadanía? A través del nuevo nacimiento. ¿Y cuál es el nombre de ese ciudadano? Es santo. Eso es. Yo soy, ¿de qué país soy? Del país, soy santo. ¿Y cómo entraste? ¿Cómo obtuviste esa ciudadanía? Por precio de sangre. Cristo perdonó mis pecados y me dio una nueva vida. Ahora yo soy ciudadano de los cielos y Pablo dice a los filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso no nos sentimos en casa acá. Por eso no nos sentimos cómodos con muchas de las cosas que pasan. Por eso no podemos hablar lo mismo. Por eso no podemos compartir las mismas cosas. No porque somos mejores que otros. Por supuesto que no. Somos la peor cosa, pero perdonados. Somos ciudadanos de otro lugar. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y Cristo dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si el mundo os ha aborrecido, sabe que a mí me ha aborrecido primero, dijo el apóstol Juan, dijo el Señor Jesucristo. Entonces lo que Pablo quiere afirmar en primer lugar es que ustedes son ciudadanos. Tenemos una ciudadanía. Y la ciudadanía, como dije, se obtiene por nuevo nacimiento. Y uno no puede ser ciudadano y no ciudadano.
no puede ser ciudadano y no ciudadano. Es el principio de no contradicción que el filósofo Aristóteles enseñó. Que uno no puede ser sí y no. Una mujer no puede estar embarazada y no embarazada. O está embarazada o no está embarazada. Uno no puede ser ciudadano y a su vez no puede ser ciudadano. O es cristiano o no es cristiano. O está muerto en delitos y pecados y va camino al infierno, o realmente es convertido y va a la eternidad. Pero tiene que mostrar las credenciales de ser ciudadano. Y es el privilegio de la iglesia ser ciudadano del cielo. ¿Cómo te sentís? ¿Tenés cédula de que sos parte de la iglesia de Cristo? No de una iglesia física, sino de la iglesia de Cristo, que cuando morís vas a la eternidad, que vas a ver el próximo segundo después de tu muerte, vas a ver a Dios cara a cara como tu Padre y no como tu juez. ¿Tenés esa seguridad? Y si tu seguridad la tenés, ¿me podrías explicar en base a la Escritura cómo basás esta seguridad? Porque si la basás en otra cosa que la Biblia no enseña, yo no te puedo ayudar. Pero si Cristo es tu Salvador, te arrepentiste de tus pecados, confesaste tus pecados, el Espíritu de Dios está en tu vida, sos un hijo de Dios, una hija de Dios, pero tenés que mostrar que sos ciudadano. Tener las características de ser un hombre santo, una mujer santa. La segunda figura es la familia. La primera nos habla de los derechos que tiene un ciudadano y la segunda es una familia. Somos miembros de la familia de Dios. La idea de la figura de la familia tiene que ver con la comunicación de refugio, de protección, de seguridad y de pertenencia. Refugio, protección, seguridad, pertenencia. Es la casa, es el hogar. Por eso, cuando yo era chico se jugaba a la mancha y estaba la casa, ¿no? Cuando salía corriendo casa, ¿cuántos jugaron a eso? Casa. Y se sentía seguro, ¿por qué se llamaba casa? Porque es el lugar donde uno se siente seguro. Bueno, la familia, el hogar, es eso. La familia de Dios comunica que uno tiene refugio, tiene seguridad, tiene pertenencia, pero principalmente porque tiene a Dios como Padre. Somos miembros de la familia de Dios. Pablo en sus epístolas habla de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tenemos el privilegio de ser parte de una familia. Somos parte de una familia, de los que están aquí y de los que han partido. Son nuestros seres queridos que partieron con Cristo y están en su presencia. Y no sé si vamos a reconocerles otra vez cuando los veamos, pero son parte de la familia, porque no puedo decir que yo voy a saber quién es mi papá o quién es mi mamá, pero sé que están ahí. Pero la filiación que yo tenía con mis padres, más profunda que la filiación sanguínea de ADN, era que mis padres tenían el Espíritu Santo y yo también, que somos hermanos en Cristo y tenemos un mismo Padre. ¿Vos sabés si sos parte de la familia de Dios? Otra vez te digo, no parte de una iglesia local, no parte de un grupo de personas, sino de la familia de Dios. Te sacan el ADN y decís, este es hijo de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1. Somos participantes de la naturaleza divina. Nuestra sangre lleva el ADN de la salvación. Es un privilegio que tiene la iglesia. Somos hijos de Dios. Somos familia. Por eso nos llamamos hermanos en Cristo. Y en tercer lugar, la figura del edificio o el templo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Luego dicen que en todo el edificio, a partir de ahí va hacia abajo. Es interesante que Pablo habla de la familia y la familia tiene una casa.
¿verdad? Y por eso quizá usa esta idea de un edificio. Pero hay una profundización en la relación, se profundiza más a medida que pasan las figuras. Porque la relación de un ciudadano con las autoridades es una, con el presidente. Tiene relación porque yo soy argentino y tengo derecho con mi presidente que no tiene un extranjero. Y eso habla de una relación. Pero también es más profunda la relación entre un padre y un hijo. ¿Verdad? Entre un hijo y un padre es una relación filial, es mi papá, es mi hijo. Pero aún hay diferencia porque el hijo no puede estar dentro del padre y el padre dentro del hijo porque son dos personas diferentes. Así que Pablo usa la figura en edificio. Y en un edificio, los ladrillos son todos iguales y están pegados uno al lado del otro. Y eso habla de una unidad profunda. Hay una unidad como ciudadanos, hay una unidad porque somos de una familia, pero hay una unidad aún mayor que tiene un propósito que como iglesia funciona en la predicación del Evangelio que la da la idea del edificio. Este edificio tiene fundamento, como todo edificio tiene que tener un fundamento. Y este fundamento no son los apóstoles y profetas, porque dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, tiene que ver con la enseñanza que los apóstoles y profetas dan, porque nosotros vemos que luego habla del Señor Jesucristo. Ahora, esta mañana charlamos sobre eso. Los apóstoles y profetas no viene al caso, pero los apóstoles son los apóstoles de Cristo. Pero esta expresión, apóstoles y profetas, aparece 3 veces, algo que no mencioné esta mañana para los que estaban, aparece 3 veces. Aquí en capítulo 2, versículo 20, en capítulo 4 habla de los apóstoles y profetas, pero observen lo que dice capítulo 3, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esa es una de las razones. Hay diferencias entre los teólogos, algunos, no muchos, pero algunos hablan de los profetas del Antiguo Testamento, pero yo tengo mi pensamiento que es los profetas del Nuevo Testamento, especialmente por capítulo 3, versículo 5, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Qué es lo que hacían los apóstoles? Los apóstoles, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles? Ellos predicaban. La doctrina de los apóstoles, Hechos capítulo 2, versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué se fundamentaba la iglesia? ¿En qué se fundamenta el edificio? No en mi idea de Dios, no en tu idea de Dios. Como le preguntaron al pastor Henry Tolopilo, que era la voz hispana de pastor John MacArthur, que ya está con el Señor, le preguntaron una vez en España, pastor Tolopilo, ¿qué significa este versículo para usted? Y él dijo, no interesa lo que significa para mí, lo que importa es lo que dice la Biblia, lo que significa en la Biblia. Así que esta es la idea. El fundamento es el fundamento de los apóstoles, lo que los apóstoles enseñaron sobre el pecado, sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, sobre la muerte, que lo tomaron de Cristo, pusieron el fundamento, enseñaban estas doctrinas. Por eso en el primer siglo surgieron la mayoría de las herejías. ¿De dónde surgían las herejías? De la desviación de las enseñanzas apostólicas. Y por eso se hacían ¿cómo se llamaban? Los de Nicea y todo esto, los credos, pero no, se hacía un congreso, no era un congreso, concilio, ahí está, gracias. Se hacía un concilio de esto, un concilio del otro, para hablar de la divinidad de Cristo, para hablar de la vida eterna, para hablar de cómo era la salvación, solo por gracia, y esto tenía que ver con los concilios, porque había una batalla contra la enseñanza de los apóstoles y los profetas que predicaban y animaban, porque los apóstoles obviamente no estaban en todos lados. Así que la iglesia está sobre el fundamento de la enseñanza, pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo. ¿Por qué dice piedra angular? Hoy no se edifica de esa forma, pero antes en un ángulo había una piedra que sostenía en primer lugar y daba dirección a todas las demás cosas que se construían en el edificio. Y por eso era una piedra angular. Si no tenía eso, no había dirección. No había seguridad, no se sabía hacia dónde dirigir. Cristo es eso. Cristo es la piedra angular. Cristo es lo más importante. En definitiva, lo que vos pensás de Cristo y lo que yo pienso de Cristo, si está de acuerdo a la Escritura, te identifica como un hijo de Dios. No hay otro fundamento
es Jesucristo. Pablo lo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. Si Cristo para vos es simplemente un sanador, un hacedor de milagros, un buen hombre, un ejemplo a seguir, un profeta, pero no es Dios, no tenés salvación. Si Cristo no es Dios, yo no puedo considerar que sos un hijo de Dios. Porque la Biblia dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que una persona que rechaza la divinidad de Cristo está diciendo, básicamente, yo no soy creyente. No importa lo que diga. Pero somos un templo, Cristo es el fundamento. ¿Y qué pasa con este edificio para terminar? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo va creciendo? El edificio son las personas, a través de la predicación del Evangelio. Hoy en este día, seguramente a través del mundo, hay personas que están arrepintiéndose de sus pecados y están conociendo a Cristo y están siendo añadidos a la iglesia de Cristo. Y me encanta el versículo 22. Todo el edificio, pero Pablo dice, ajusta la mira y dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morar a Dios en el Espíritu. Ustedes tienen una parte, la iglesia de Roca tiene una parte importante en el templo de Dios que está formando. Y un día, dice el libro de Apocalipsis, decía que el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios en el pasado caminó con el hombre, caminó con Enoc, caminó con Adán. Luego estuvo en el tabernáculo, luego estuvo en el templo de Salomón, luego estuvo en la persona de Cristo, Juan 1:14, y ahora habita en medio de su iglesia. El mismo Dios del que Salomón dijo cuando construyó el templo y lo dedicó, dice, aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Sin embargo, Él habita en medio de su iglesia. Y vos sos un ladrillo, una piedra, y tenés que tener la forma, porque no te olvides que somos edificados juntamente. Cuando uno pone un ladrillo necesita que esté bien puesto, porque arriba va otro. Si lo pones torcido, el de arriba ya se acomoda mal. Así que si tu vida, como parte, piedra viva, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, como piedra viva, no estás siendo bien formado y acomodado, traes un deterioro a la iglesia de Cristo, práctico. Tu vida de oración, tu tiempo con el Señor, tu lectura de la Escritura, tu comunión con Dios, todo tu servicio es importante porque Dios edifica su iglesia de esa manera. Así que ya somos ciudadanos, tenemos una familia y somos parte de un edificio. Y ese es nuestro privilegio, pero tenemos una unidad, que es la esencia de nuestra iglesia. Y con este sermón nosotros terminamos la serie de la iglesia y a partir del próximo domingo vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el liderazgo de la iglesia, que tiene que ver con los pastores, ancianos y lo que la Biblia enseña sobre eso. Así que estemos orando por esta realidad y lo que vamos a aprender. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas y realmente podamos aprovechar esta enseñanza a full en nuestras vidas y podamos disfrutar lo que somos ahora. Y que ya no somos unos extranjeros ni somos unos simples residentes, ahora somos ciudadanos, ahora somos familia, ahora somos un edificio. Ayúdanos a vivir de esta forma para honrarte. Y te pido por aquellos que no entienden, que no conocen, que no saben acerca de estas cosas, que hoy pueda llegar salvación a sus vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.